Les damos la más cordial bienvenida al programa de webinars gratuitos ofrecidos por el Centro de Competitividad de Monterrey, el Centro de Vinculación Tecnológica y el Advanced Manufacturing Capability Center. Los dos primeros son organismos filiales de CAINI. El tercero es producto de una alianza estratégica entre McKinsey & Company con la Cámara de la Industria de la Transformación. Ante la realidad actual que estamos viviendo, la mayoría de las empresas, estamos tratando de buscar y aportar conocimiento y prácticas de negocios relevantes para incrementar las posibilidades de supervivencia y organizaciones de todo giro y tamaño. Estos webinars no son talleres a profundidad en temas seleccionados, pero sí son cápsulas de mini aprendizaje relevante sobre temas puntuales que ayuden al empresario a trazar un mapa de ruta y mantener el negocio a flote y posteriormente planear su recuperación, reinvención o quizás reimaginarlo. La sesión del día de hoy tendrá una duración de 30 minutos y 15 minutos de preguntas y respuestas, por lo que les invito a buscar en la parte de abajo donde dice chat y si van teniendo preguntas a lo largo de la presentación que nos las hagan llegar por este medio. En nuestro webinar del día de hoy tenemos la presencia de Andrés Canrión, consultor asociado y aliado del CBT, con el webinar de los datos a la toma de decisiones. Andrés es científico de datos y pertenece al Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, LANIA, y ha participado en proyectos de alto impacto nacional para los sectores público y privado, que van desde la predicción de la demanda hasta el diseño de estrategias de crecimiento económico regional y modelos de expansión territorial. Sus áreas de especialidad son la modelación estadística, el análisis geoespacial y la modelación del crecimiento económico regional. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos el día de hoy y adelante. Al contrario, Jorge, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, son cápsulas de mini aprendizaje, como mencionaste. Entonces, en media hora vamos a hacer un repaso muy breve de las técnicas de los modelos predictivos y cómo esa información se convierte en conocimiento para la toma de decisiones. Todo bien con la presentación, ¿verdad? Se está viendo. Ok, entonces el temario para el día de hoy vamos a ver una introducción general, después vamos a definir qué son los modelos predictivos, cuáles son los objetivos, cuáles son los enfoques, un proceso de análisis normal de una modelación predictiva, después las consideraciones que son muy importantes para poder diseñar una buena estrategia en este sentido. Y finalmente, algunos métodos ya en un sentido de negocio, de cómo podemos tomar esos resultados de los modelos predictivos y convertirlos en un resultado intuitivo o que tenga sentido de negocio, ¿no? Ya sea de costos, de utilidades, etcétera. Entonces, empecemos. Bueno, lo primero es, la información es la gasolina. Permítanme, voy a ponerlo así porque creo que está movido. La información es la gasolina del siglo XXI y la analítica de datos, el motor de combustión. Jorge, dame un segundo porque estoy viendo que esta presentación está un poco movida. Permítanme un segundo, voy a abrir el... Sí, no hay problema, Andrés. Sí, aquí se ve mucho mejor y en todo caso, déjenme dejar de compartir. Y ahí va. Ok, es esta. Listo. Entonces, por favor, nada más confírmame que se está viendo bien, ¿verdad? ¿Todo bien? Sí, lo vemos todo bien. Gracias. Ok, una disculpa, pero lo que pasa es que la otra estaba en animación y se hicieron algunos ajustes. En fin, esta información efectivamente es la gasolina, ¿no? Y la analítica es el motor. Es decir, podríamos estar inundados de datos, que efectivamente lo estamos, ¿no? En esta era digital, pero si no tenemos esos modelos que puedan extraer el conocimiento, de nada nos sirve. Y un ejemplo, y les quise poner aquí rápidamente unos datos muy breves de en un minuto, vean toda la información que se está generando, ¿no? 1.3 millones de personas están ingresando a Facebook, por ejemplo. 4.7 millones son vistos en YouTube.
194,000 gente está tuiteando, en fin, 190 millones de correos y la lista es enorme. Estos son unos ejemplos de las empresas más conocidas, pero las empresas mismas, las máquinas que porque están generando datos ya en un sentido digital, son enormes, ¿no? Entonces, creo que está de más decir que estamos entrando inevitablemente a un mundo de la digitalización y no nos queda de otra más que impulsar los modelos predictivos, el análisis en general, para poder extraer ese conocimiento. Ahora bien, estos problemas en muchas ocasiones son de alta complejidad y alta complejidad. Perdón, ahí me distraje. Creo que hay alguien ahí con el micrófono prendido. Como les comentaba, los problemas de alta complejidad requieren de soluciones multidisciplinarias. En ocasiones el problema puede ser tan sencillo como, por ejemplo, predecir el número de personas que van a llegar ante un cajero o ante el mostrador. ¿Y por qué? Porque sabemos que se distribuyen estadísticamente con una distribución de probabilidad, ¿no? Entonces, es fácil, es hasta cierto punto fácil en ocasiones poder predecir un fenómeno, como ese ejemplo. Sin embargo, hay otros fenómenos sociales que son mucho más complejos y son complejos porque no conocemos toda la teoría detrás. No sabemos qué están generando esos datos. Entonces, ante estos casos, los modelos predictivos y aún más los modelos predictivos con algoritmos de inteligencia artificial han sido muy importantes para poder desglosar el problema. ¿Sí? Desglosarlo a partir de los datos, ni siquiera a partir de una teoría en ocasiones, ¿no? Entonces, ahí hay un juego entre la generación de una teoría, la generación de un modelo con datos empíricos o viceversa. A veces tenemos los datos y se están generando teorías a partir de ellos sin tener una hipótesis inicial. Entonces, como les comentaba, estas soluciones llegan a ser multidisciplinarias porque cuando hay un factor social o humano, entran ya teorías de decisión, teorías de utilidad, del comportamiento humano y claro, las matemáticas, la probabilidad y estadística, si es que se tiene conocimiento o se quiere asumir algún supuesto de probabilidad, pero no siempre es el caso. En ocasiones también no tenemos que recurrir a la estadística y probabilidad, sino únicamente a la reducción de dimensionalidad, que lo vamos a ver más adelante, o algoritmos de inteligencia artificial como las redes neuronales. El cómputo científico, pues, es un sustento tecnológico para poder llevar a cabo las demás actividades. Muy bien. Aquí en esta gráfica, en estas 4 gráficas, les quise poner 4 conceptos que han estado de moda en los últimos años y cuál ha sido su tendencia, ¿no? Evidentemente, del lado derecho tenemos los análisis predictivos o modelos predictivos y el Big Data. Estos 4, por moda, pues como podemos ver a partir del año por ahí del 2010, han ido creciendo bastante. Del lado izquierdo tenemos la minería de datos, la inteligencia artificial. Y estos, a pesar, por ejemplo, minería de datos, a pesar de que ha ido disminuyendo, no es que vaya disminuyendo el concepto, ¿no? O el área del conocimiento, sino que se está transformando y se le empieza a llamar de distintas formas en función del área que impulsa estas técnicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del Big Data evidentemente surge ante la generación de la disponibilidad de grandes datos, pero inevitablemente está fundamentado en técnicas estadísticas de minería de datos, por ejemplo, de probabilidad y estadística, lo mismo los análisis predictivos. Y la inteligencia artificial no es nuevo, realmente la inteligencia artificial lleva décadas, ¿no? Con algunos algoritmos de los que ya mencionaba hace rato, pero de repente vuelve a retomar vuelve a repuntar, ¿no? En el interés social. ¿Y por qué? Porque la inteligencia artificial, en el concepto de inteligencia artificial se engloban todas las demás. Desde el tema de la robótica, desde el tema de la analítica, del big data, de la computación, todo esto tiene que ver con la inteligencia artificial, incluidas otras tecnologías más específicas como por ejemplo el tema de la impresión 3D o por ejemplo
digital twins, que vamos a ver más adelante, que son los gemelos digitales. En fin, una serie de otras técnicas que están también repuntando por el tema de la digitalización. Ahora, ¿qué es un modelo predictivo? Para irnos rápido, sirven para decodificar la incertidumbre así de sencillo, ¿no? Y lo que eso signifique. Entonces, un modelo predictivo, a pesar de que generalmente se le da una definición en un sentido a veces estadístico, no tiene que ser así. Un modelo predictivo puede ser una simple regresión lineal, o puede ser también un modelo matemático no sustentado en la estadística o la probabilidad para predecir un comportamiento, ¿sí? Entonces, pero alrededor de todo esto está la incertidumbre. Y de hecho, una frase que, antes de pasar a la siguiente, una frase que ahí, o un texto que leí hace poco, decía, lo importante es solucionar el problema, porque muchas veces uno como científico de datos tiene una formación, por ejemplo, yo vengo de economía y estadística, y a veces las técnicas que yo he estudiado o he aplicado, el problema trato de acotarlo a lo que yo sé, y en ocasiones uno deja afuera otras técnicas que no necesariamente tienen que ser bajo esos enfoques, pero que también llegan a ser funcionales. Y estos son importantes cuando no conocemos el fundamento teórico, ¿no? O la ley que los rige. Entonces se vale hacer de todo. Eso es bien importante. Muy bien. La incertidumbre se puede manifestar de distintas formas y con objetivos también distintos. Por ejemplo, el primero es predecir. Eso creo que queda claro. Pero no siempre queremos predecir. En ocasiones queremos optimizar ya un proceso que tenemos, ¿no? Que nos lleve a un punto, a un objetivo de negocio específico. En otras ocasiones queremos simular. ¿Por qué? Porque queremos también evaluar escenarios ante distintas posibilidades. Otras veces tenemos tanta información de algunos actores, agentes, y queremos saber qué los caracteriza, qué los perfila. En otras ocasiones queremos saber cómo se agrupan, quién se parece a quién y por lo tanto compararlos. O también completar, ¿no? A veces no tengo los datos totales, pero tengo algunas muestras o tengo una malla de probabilidad, pero tengo algunos datos ausentes y entonces para eso podría servir también. O bien ya tengo un modelo que, como decíamos, queremos optimizar y por lo tanto también queremos calibrar. Entonces la incertidumbre se puede manifestar de distintas formas. Un proceso de análisis para la modelación predictiva está primeramente la extracción. Existe un sinfín de datos de distintas estructuras. Por ejemplo, los estructurados que son shapefiles, KML, que son geográficos, o bien los de textos, o los que están separados por comas, etcétera. También hay datos semiestructurados, por ejemplo, los de Internet, que vienen con una estructura básica y los metadatos, pero ya en el contenido, pues son textos, ¿no? Que no necesariamente vienen en un formato. Por otro lado, también tenemos datos no estructurados como imágenes, videos, PDFs, etcétera. Después viene un preprocesamiento. En este preprocesamiento están la integración de las bases de datos, que es un tema. Aquí entran técnicas de computación, de bases de ingeniería de software, etcétera, para que sea robusto cuando llegue el momento de analizarlos y procesarlos. También vienen correcciones de errores, pueden ser tanto manuales o con alguna metodología, normalización si se requiere, la estandarización de los datos. A veces esto es bien importante, tenemos datos y dependiendo del objetivo, nos sirven los originales o nos sirve transformarlos para bien de un modelo predictivo. Y allí creo que ahí es uno de los temas en los que muchos científicos de datos con experiencia podrían decir que ahí podría definir el éxito de un proyecto, ¿no? De un modelo, la forma en la que lo vas a abordar. ¿Qué quieres decir con tu modelo? ¿Quieres predecir las ventas en términos monetarios?
quieres ser preciso en que te clasifique el tipo de cliente o el tipo de cualquier otra cosa que quieras, ¿no? Que tengas en mente. Entonces, son distintas formas y dependiendo de eso, como les comentaba, vas a tú a definir si metes, quitas variables, si las transformas, etcétera. Después, necesariamente tienes que hacer una exploración de estos datos. ¿Por qué? Porque en ocasiones tú defines unos objetivos, hipótesis, y resulta que no necesariamente son los más adecuados que te guíen a la obtención del conocimiento. A veces uno parte de una teoría o de sentido común, pero los datos te van guiando a otra área o te hacen ver cosas que después terminas replanteando o redefiniendo esos objetivos hacia los datos que, ya sea que los datos impulsen la investigación o simplemente te descubres que los datos no necesariamente son buenos, ¿no? También eso es posible. Enseguida está la modelación predictiva. Esto es un Nada más tema... dura 30 minutos, si quieren espérenme. Ok. Entonces, la modelación predictiva tiene dos enfoques principalmente, el supervisado y el no supervisado. El supervisado principalmente es cuando tienes una variable que tú tienes, que quieres estudiar, que quieres controlar y entenderla en función de otras, ¿sí? Eso, un ejemplo básico es la regresión lineal. Es decir, tienes un conjunto de variables con las cuales tú quieres predecir una variable que tú ya tienes, con la que tú ya tienes información. Un análisis no supervisado es lo que los datos te arrojen y cómo se van agrupando ellos mismos, ¿no? Entonces te pueden dar alguna guía de hacia dónde dirigir algún análisis que tú no habías anticipado. Entonces, esos son dos enfoques importantes. Después viene la evaluación. Ya tiene que ver con el tema de bondad de ajuste cuando hay una distribución de probabilidad, por ejemplo, o la validación, es decir, yo mis datos voy a agarrar un conjunto de datos con los que voy a hacer el modelo, el entrenamiento, y otro conjunto de datos con los que voy a probarlo, ¿sí? Y eso es bien importante, dejar ese 30 o 40% de tus datos para poder probar que efectivamente sirve tu modelo. Y el poder de predicción es ya el número de clasificaciones correctas que tiene ese modelo. Y finalmente, y esto es muy importante, los modelos no son estáticos, no siempre sirven para... Si es un fenómeno que está muy bien definido, probablemente sea el único, pero casi nunca es el caso. Los modelos predictivos generalmente tienen que recalibrarse, tienen que correrse con los nuevos datos y probablemente se vaya a reparametrizar porque existe una nueva realidad. Entonces, siempre hay que considerar este factor. Muy bien. Tengo 5 consideraciones. Aquí me voy a ir un poquito más rápido, pero todas creo que son muy importantes. La primera, el enfoque analítico. Puede ser, como les comentaba, un enfoque probabilístico, estadístico, que tiene supuestos del comportamiento de los errores, etcétera. Y, por ejemplo, también hay otro enfoque, puede ser matemático, puede ser una simple optimización de ecuaciones diferenciables, por ejemplo. La segunda, la naturaleza del fenómeno. Puede haber series de tiempo. Si yo quiero hacer una predicción a través del tiempo, pues es un enfoque distinto, son técnicas distintas a cuando se quiere hacer una predicción con puros datos característicos de un conjunto de agentes, ¿no? También puedo trabajar con muestras o datos transaccionales, que son series o pueden ser una mezcla de series con corte transversal. También el tema de la parsimonia. La parsimonia tiene que ver con los modelos más simples que puedan dar una respuesta suficiente a un problema, ¿no? Si quieren esto me lo voy a pasar y lo voy a ver un poquito más a detalle adelante. Y bueno, el entrenamiento de sobreajustados y subajustados es bien importante también para la generalidad del modelo. Y finalmente la reducción de dimensionalidad, que tiene que ver también con la multicolinealidad. Entonces, esto me lo va a pasar. Aquí en el enfoque analítico, lo que les comentaba era que
puede haber dos enfoques. El de caja negra, por ejemplo, una red neuronal te hace una predicción, pero no siempre conoces qué hay dentro del algoritmo, más bien, no puedes siempre conocer los parámetros que hay que se requieren para poder llegar a esos resultados. Entonces, hay que considerar como objetivo de negocio qué es lo que quiero. Quiero entender y desglosar el problema, por ejemplo, ¿por qué estoy vendiendo más? O simplemente quiero saber cuánto voy a vender. Si yo lo que quiero es precisión, probablemente voy a terminar usando un algoritmo de inteligencia artificial como redes neuronales al que no le pido saber qué es lo que está sucediendo adentro, ¿no? Pero si sí quiero saberlo, están otros, el enfoque de los modelos lineales, por ejemplo, con una regresión logística, una regresión lineal o Poisson, en donde efectivamente tengo una estimación de esos coeficientes para poder saber qué tan importante es cada una de las covariables. Entonces, la parsimonia, lo que les decía, por ejemplo, esta frase de Milton Friedman, el padre de la economía monetaria, decía, una hipótesis, que él se refería a un modelo, o el equivalente a un modelo, es importante si ésta explica mucho con poco. Entonces, siempre hay que buscar un modelo con pocos parámetros que puedan explicar lo suficiente una realidad y lo suficientemente robusto el modelo para que ante pequeños cambios no tengamos que, no quede ya no quede vigente, ¿no? Entonces, eso es bien importante y tiene que ver con esta otra gráfica. Estas gráficas, ¿no? Porque cuando tenemos un modelo subajustado, por ejemplo, la realidad son los puntos y la línea, en ese caso es el modelo, pues evidentemente no va a representar o no va a tener el poder de predicción deseado. Un robusto, pues tendría que ser algo como el del medio y un sobreajustado es el otro extremo en el que nuestro modelo no siempre nos sirve trabajar en el hiperespacio de todo el conjunto de variables. En ocasiones hay variables que se parecen, entonces es bueno saber quiénes se parecen a qué otras variables para poder generar un solo índice de ese conjunto. Entonces, para eso son muy importantes generar indicadores, índices o clasificaciones de un conjunto de variables similares para poder trabajar en ese modelo parsimónico de pocas variables y pocos parámetros. La siguiente, Alexandra, por favor. El tema, ahora sí, quedan 3 diapositivas, nos vamos a ir muy rápido, pero cómo esos resultados de los modelos predictivos se convierten en un valor para el negocio. Por ejemplo, está el concepto de esperanza matemática, es decir, nosotros ya trabajamos con modelos predictivos, ya obtuvimos la probabilidad de que suceda algún evento y podemos generar entonces escenarios, ¿no? En este caso tenemos un escenario pesimista, un escenario de status quo, es decir, seguir con las condiciones actuales, o un escenario optimista. En este sentido, por ejemplo, el ejemplo muestra ingresos de clientes internacionales, clientes locales, ventas online. Entonces, bajo estos 3 fuentes de ingresos o de ventas, ¿cómo podemos evaluar un escenario en ese sentido? Bueno, pues sacamos la probabilidad de poder vender esa cantidad, por ejemplo, en el pesimista, de vender $1,000,000 de pesos a los clientes internacionales o 600,000 a locales u online, y la multiplicación de la probabilidad por las ventas esperadas es lo que nos daría una esperanza matemática, que es esta cantidad que estamos viendo del lado derecho, y entonces podemos evaluar 3 escenarios basados en modelos predictivos que vienen de las probabilidades que se muestran ahí. La siguiente tiene que ver con el costo de oportunidad. Por ejemplo, en un modelo de inventarios óptimos, que se le llama, generalmente el más básico es el EOQ, bueno, usa los resultados de un modelo de la demanda para poder estimar, para poder definir la cantidad óptima que debe estar en inventarios. Entonces, por un lado, tenemos un modelo predictivo de la demanda que nos arroja posibles ventas o las ventas ya bajo el sentido de predicción, pero no se queda ahí. Realmente, para que tenga sentido de negocio es, bueno, ya sabemos cuánto va a demandar nuestros clientes, pero ¿cómo convertimos eso en un costo
en un beneficio para la empresa, es decir, en una reducción de costos. Pues hay enfoques de costos de oportunidad en el que, por ejemplo, la curva verde nos dice el costo de ordenar una cantidad de producto, y en la negra, por ejemplo, tenemos el costo de manejo y almacenamiento. Entre más cantidad, mayor, esta no hay ninguna duda. Por el lado del ordenamiento, los pedimentos, es yo, si pido más, también me cuesta menos, ¿no? Entonces, aquí hay un costo de oportunidad entre tener en el inventario, entre lo que me cuesta tenerlo en costo de oportunidad y los costos directos. Y la suma es el costo total. Entonces, el punto de equilibrio, y este es un concepto económico, es marginalmente el mínimo, ¿no? Este es el punto de la cantidad óptima. Ese fue el segundo ejemplo de cómo un modelo de predicción de la demanda se convierte en un modelo bajo un enfoque de negocios. Y el tercero tiene que ver con una función de pérdida. Es decir, este ejemplo que están viendo en pantalla tiene que ver con los scores de riesgos para el otorgamiento de crédito. Pero ya sabemos que ciertos grupos, hay ciertos perfiles que tienen más riesgos que otros, ¿sí? Entonces, abajo, por ejemplo, estamos viendo 3 grupos de clientes con distintos riesgos. Pero no nada más nos sirve saber su nivel de riesgo, sino cómo eso se ve traducido en dinero o en estrategias de negocio ya en un sentido de dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica que tenemos aquí arriba, hasta donde está la línea punteada, tenemos las provisiones que nosotros deberíamos tener bajo un 90% de probabilidad, por ejemplo, ¿no? Pero si llegamos a superar si la probabilidad llega a estar por el lado derecho, o sea, ya caemos en una pérdida inesperada. Esta es la que no contaba, con la que no contábamos. Y entonces habría que definir qué tan tolerantes podemos ser a esas pérdidas esperadas hasta un percentil definido, en este caso 99.9, ¿no? Y tal que la probabilidad no exceda el VAR, el Value at Risk, que es de 0.01%. Y abajo, esto se va a ver reflejado en 3 grupos de riesgos. Entonces, nuevamente, estamos viendo que no solamente es útil el modelo predictivo para poder asignar un riesgo a un grupo, sino eso, cómo lo vamos a ver traducido ya en nuestras finanzas, ya en nuestro dinero. Y con eso ya se concluye, pero en resumen, lo que trato de decir es que, por un lado, tenemos todo el tema de la modelación predictiva, que tiene un fundamento técnico y teórico en tecnologías, en enfoques, etcétera, pero no siempre son suficientes. En ocasiones tenemos que recurrir a estructuras, a conocimiento económico, en este caso, por ejemplo, teoría de la decisión. Está el tema también de teoría de juegos, ¿no? Como el comportamiento humano, que es algo, comportamientos dinámicos, o las estructuras de costos y utilidades, para que pueda tener este contexto de negocio que finalmente va a ser lo más intuitivo, ¿no? Y bueno, con eso quiero concluir. Les pido una disculpa los 2 minutos que me ausenté, pero creo que se cubrió todo lo que estaba ya pensado, ¿no? Definido. Pasamos Muchísimas, a las preguntas, Alexandra. sí, muchísimas gracias, Andrés. Si tienen preguntas de la presentación, favor de hacerlas dentro del chat. Ya tenemos aquí algunas preguntas, Andrés, y la primera dice, ¿cómo sé si estoy preparado para hacer modelos predictivos? ¿Qué necesito cubrir antes de esto para empezar a hacer modelos? Esa es una buena pregunta, porque generalmente eh, a veces se ponen tan de moda algunos conceptos que la gente quiere tener acceso a ellos, y lo cual, de hecho, hacia allá vamos todos. El problema es que para poder llegar a un punto en el que podamos aplicar algunos modelos predictivos, dependiendo del nivel de complejidad, obviamente, no siempre estamos preparados. ¿Por qué? A veces nuestros procesos tienen que cumplir un mínimo de estar controlados, es decir, que se estén generando datos confiables, que sean representativos de un comportamiento a lo largo del tiempo, y probablemente el siguiente nivel sería ahora sí empezar a predecir, pero recordemos que los modelos
los predictivos trabajan con datos y esos datos deben ser representativos de la realidad. Cuando tenemos un proceso que está descontrolado o que no necesariamente ha cumplido con todos los criterios de calidad, de control o simplemente hasta de tecnológicos de captura de datos, pues sería no tendría mucho sentido ajustar un modelo que probablemente no sea representativo o que dure muy poco, ¿no? Entonces, bueno, esa creo que es una respuesta. Claro, hay varios aristas que habría que ver puntualmente. La siguiente pregunta dice, ¿cómo hacer, o qué hacer, más bien, qué hacer con datos atípicos que se desechan con frecuencia? Sí, esa es una excelente pregunta. Generalmente hay varias formas, ¿no? Si hay muchos datos y la cantidad de típicos son insignificantes, pues a veces se desechan, ¿no? Pero no siempre es el caso. Eh, por ejemplo, hay una técnica en la que se crea una malla de probabilidad en la que viven los datos en un hiperespacio y un dato atípico de repente se ve hasta visualmente cómo su comportamiento destaca entre los demás. Bueno, hay técnicas en las que ese punto lo redefine en función de cómo están los datos a su alrededor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se crea como que una malla de probabilidad en la que están distribuidos esos datos bajo un enfoque teórico. Entonces, le empieza a sustituir de acuerdo, como decía, a cómo debería ser tomando como referencia los datos vecinos. Hay varias técnicas, ¿no? También. La siguiente pregunta dice, entendemos que la información es la base de todo el proceso. Para un correcto análisis es necesario tomar un modelo o en base a la información y su correcto análisis de la misma forma es suficiente para la toma de decisiones. Jorge, se me cortó un poquito. ¿Puedes repetirla, por favor? Sí, dice, entendemos que la información es la base de todo el proceso. Para un correcto análisis es necesario tomar un modelo o en base a la información y su correcto análisis de la misma es suficiente para la toma de decisiones. De acuerdo. Yo creo que hay que entender un modelo como un análisis, ¿no? O bueno, tal vez quiero entender que cuando dice análisis, puedas hacer un análisis para tomar una decisión y ahí acaba, ¿no? Entonces, creo que puede haber el objetivo de analizar algo en específico, hacer el ajuste, una parametrización y ahí termina. Un modelo, lo importante, lo interesante de un modelo es que va a seguir aplicándose. El modelo va a perdurar en un tiempo y va a definir una realidad. Entonces, tener un modelo bien fundamentado, estructurado, con las tecnologías de infraestructura necesarias, pues te va a permitir que sea un análisis sostenido, ¿no? Y para tomar decisiones bajo los mismos criterios o definiciones o objetivos que tú hayas definido para el modelo. Claro, puedes hacer análisis esporádicos de ciertas cosas, pero generalmente estamos hablando de modelos para toma de decisiones de manera sostenida. Entonces, no sé si contesté bien la pregunta. Sí. La siguiente pregunta dice, ¿existe alguna formación académica o necesitan tener las personas que hacen este modelos, necesitan tener una formación particular o cuál es el perfil de la gente que normalmente podría hacer esto dentro de mi organización? Claro. Es muy interesante también cómo hay varios perfiles. Cuando estamos en un nivel de inteligencia artificial avanzada que abarca modelación predictiva, hay perfiles desde ingeniero de software, ingeniero de bases de datos, científico de datos, eh, y entre todos obviamente cumplen una función, porque si hay muchos datos, no nada más es el modelo, es todo el manejo de los datos, el almacenamiento, la escalabilidad. ¿En dónde van a vivir esos datos, esos modelos? Es otro tema bien importante. Pero si es una organización que va a arrancar un área, un departamento de analítica,
pues se puede arrancar con científico de datos con formación en estadística, en matemática, en computación, generalmente, y es común ver cómo unos van migrando, saltando de una área de conocimiento a otro sin tanta dificultad, sobre todo cuando hablamos de estas áreas del conocimiento. La siguiente pregunta es, ¿qué tan común es tener modelos predictivos dentro de las pymes y cuáles serían los beneficios de empezar a otorgar o realizar estos modelos dentro de mi empresa? Muy bien, esa pregunta, muy interesante. Evidentemente, al ser pymes, probablemente, no lo sé, generen menos datos que una empresa, ¿no? Entonces, sí se reducen algún tipo de aplicaciones y soluciones, pero, por ejemplo, el modelo de la demanda aplica para todo mundo. Todo mundo quiere saber cuánto va a vender, porque a partir de ahí planea, ¿no? Entonces, las pymes y cualquier persona, siempre y cuando tengan los datos, ya sea sus datos, sus ventas diarias a lo largo de un año, por ejemplo, o los proveedores, cuánto han ido gastando en los insumos, etcétera, les permite perfectamente ajustar un modelo y no tendría que ser muy avanzado. Una regresión podría ser suficiente, ¿no? Incluso técnicas de inteligencia artificial, esos algoritmos a veces llegan a ser muy sencillos también y fácil de aplicar. Aquí el detalle es que tendrían que acercarse a que los asesore alguien que conozca el tema, pero hay aplicaciones y muy interesantes, igual para el tema de expansión territorial, por ejemplo. Buenísimo. La siguiente pregunta y la última, todas las preguntas que se hayan quedado pendientes, pueden hacerlas y vemos cómo les damos respuesta. Entonces, si tienen todavía preguntas, porque se quedaron muchas preguntas, pero para respetar el tiempo la última es, ¿qué infraestructura, software, computadoras, etcétera, necesito para iniciar el uso de modelos predictivos? Claro, hay software libre, hay software obviamente con licencia. Uno de los más comunes es R. Se requieren ciertas competencias de programación, pero con una persona que tenga un perfil en ese sentido no tendría mucho problema. Está el Minitab, SPSS, que tiene comandos, funciones rápidas y automáticamente arrojan los datos. Realmente, una persona que tenga cierta experiencia en programar no va a tener mucha dificultad en migrar de un R, que es un R Python, incluso es todavía más común para la ciencia de datos, para los modelos predictivos. Y una de las ventajas de utilizar estos lenguajes open, que son públicos o de una comunidad, ¿no? Que está constantemente aportando, es que hay librerías para todo. Entonces, uno puede usar una librería que ya trae una función para pronosticar, que ya trae una función para clasificar, para árboles de decisión, para redes neuronales, etcétera. Claro, no cualquiera puede usarlas porque tienes que saber el contexto, pero la tecnología, el software está y eso de hecho el software actualmente está en crecimiento exponencial y van mejorando muchísimo, ¿no? Entonces, también es una muy buena pregunta esa. ¿Hay algún libro que recomiendes, Andrés? ¿Perdón? ¿Hay algún libro que recomiendes para iniciar con esto? Bueno, no, hay muchos recursos en internet. Claro, yo tengo una literatura que he usado, libros. No sabría decirte exactamente, Jorge, realmente está inundado de libros, de literatura. Si quieren, con gusto yo hago una revisión y se las envío. ¿Qué les parece? Buenísimo. Pues muchas gracias, Andrés.